Bueno, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 20 de mayo, estamos saliendo en directo. En un momento voy a conversar con un brillante, muy honorable militar venezolano, el coronel Silvio Bustillos. Regresa esta noche al programa. Ah, Silvino. ¿Ahora dije bien? Silvino Bustillos. Perdón. El coronel Silvino Bustillos, que nos va a contar por qué fracasó la Operación Libertad el 30 de abril y cuáles son los movimientos, el ruido de sables en los cuarteles venezolanos. Hay un público maravilloso esta noche, han venido unos venezolanos desde Denver, unas colombianas desde Pereira y unas venezolanas desde Maracaibo, una panameña, unos ecuatorianos. Gracias a todos. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Celia Chávez, a sus hijas Dina y Doris Hernández y a Paula Matilla. Gracias por vernos. Anteayer sábado, la expresidenta argentina Cristina Fernández dio una gran sorpresa, una mayúscula sorpresa. Ella, que encabezaba todas las encuestas de opinión y de cuya candidatura presidencial casi ya no se dudaba, precisamente porque tenía el liderazgo en las encuestas, y era la favorita para ganar las elecciones, si no el 27 de octubre, entonces en el balotaje el 24 de noviembre de este año, ella decidió que no quería ser presidenta de la Argentina una tercera vez. Ya ha sido presidenta 2 veces por espacio de 8 años. La señora Cristina, por razones inescrutables, prefirió lanzar a un amigo cercano, que fue jefe de gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández, y que la criticó duramente cuando ella era presidenta. Prefirió lanzar a Fernández como candidato presidencial, reservándose ella el lugar de la vicepresidenta. Circulan toda clase de rumores, especulaciones y conjeturas que explicarían esta decisión extraña de la expresidenta argentina. Se presumía que sería un duelo épico de gladiadores entre Macri y Cristina, pero ambos son gladiadores bastante lisiados o heridos, porque quizás la mayoría de los argentinos los percibe como gobernantes que no han tenido suficiente éxito. Ni ella, que claramente fracasó y encabezó un gobierno muy corrupto, ni él, que prometió redimir a la Argentina de las miserias populistas de los Kirchner y sin embargo no ha conseguido tampoco buenos resultados en el campo económico. De modo que la Argentina se ha estremecido con este anuncio de la señora Cristina Fernández. Yo después de este video les diré por qué creo que ella, la señora Cristina, ha preferido no postularse por una tercera vez a la presidencia. La exmandataria argentina Cristina Kirchner generó sorpresa en todo el arco político de su país al anunciar que será candidata a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de octubre. 10 años, peronista de centroizquierda y 2 veces mandataria entre 2007 y 2015, anunció su decisión en un video publicado en las redes sociales y compartirá la fórmula encabezada por Alberto Fernández, su ex jefe de gabinete, quien es considerado como negociador y centrista. El objetivo es formar una coalición para enfrentar al jefe de Estado liberal, Mauricio Macri. Bueno, yo creo que la señora Cristina ha calculado que en una segunda vuelta, que me parece será inevitable, Alberto Fernández, conseguirá más votos de los que podría haber reunido ella. Es decir, me parece que el cálculo de Cristina es el siguiente: los que pensaban votar por mí si yo era candidata a presidenta, de todos modos van a votar por mí si yo soy candidata a vicepresidenta. Es decir, que a mi base fanática, a mi núcleo duro, no lo pierdo. Pero a los peronistas que no son pro Cristina,
que en la primera vuelta van a apoyar, por ejemplo, al exministro de Economía Labaña o al ex intendente del Tigre, Sergio Massa, que también fue gabinete de los Kirchner, esos peronistas en segunda vuelta tal vez no hubieran votado por Cristina y sí votarán por Alberto Fernández, porque ven en Fernández a un peronista moderado, racional, no completamente agresivo, enloquecido, no es un fanático kirchnerista, y lo demostró desmarcándose de Cristina en el tramo final de su gobierno y criticándola abiertamente. Entonces, me parece que no es tanto una señal de debilidad personal, aunque algunos la han interpretado así, no es tanto que Cristina pensara, estoy cansada, mi hija está enferma, ya no tengo bríos para ser presidenta por una tercera vez. Yo creo que ella ha calculado fríamente y ha pensado, en segunda vuelta, Alberto Fernández le gana a Macri de todas maneras, porque Alberto Fernández no ha gobernado nunca, ha sido jefe de gabinete, pero no ha sido presidente. Y en cambio, la pelea entre Cristina y Macri en segunda vuelta era de pronóstico reservado. Hoy Macri, y en general el fin de semana, parecía contento con la decisión de Cristina. Desde su campo, desde su orilla, han interpretado la decisión de Cristina como una señal de debilidad, como una confesión de que ella no creía que era capaz de ganar. Cada uno de ustedes tiene la fuerza, tiene la responsabilidad, y los necesito, de transmitir esto que estamos sintiendo, que esta oportunidad no la vamos a desaprovechar, que ya aprendimos, que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y el futuro cambian todos los días. Entonces, por favor, salgamos juntos como lo estamos haciendo, a la calle a decir, es por acá y creemos en lo que estamos haciendo, y sin miedo. Yo creo que la casi certeza, porque de pronto ella cambia de opinión de aquí al 27 de octubre, no lo sé. La casi certeza de que Cristina Fernández no será presidenta por tercera vez es una buena noticia. Desde luego, para mí el escenario más conveniente es que Macri consiga la reelección, pero le ha ido tan mal en el manejo de la economía, tiene una inflación de casi 60% anual, la moneda, el peso, se ha devaluado exponencialmente, que uno no podría apostar la camisa a que Macri va a ser reelegido. Y entonces, si Macri naufraga, y bien puede ocurrir, porque los indicadores económicos no le han resultado favorables, creo que es menos riesgoso un gobierno de Alberto Fernández que uno de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Así lo veo yo. Creo que Alberto Fernández ha dado señales de moderación, de prudencia, de lucidez, precisamente cuando la señora Cristina, en las cumbres del poder, se iba a la guerra irracionalmente. Entonces, me parece que lo mejor es que Macri gane la reelección, pero puesto yo a escoger entre un tercer gobierno de Cristina o un primer gobierno de Alberto Fernández, quiero creer que Alberto Fernández encontraría suficientes reservas de sensatez y racionalidad como para no convertir a su gobierno en un festín desenfrenado populista como fueron los 12 años de los Kirchner. Dicho esto, hay profundo malestar entre muchos amigos míos bolivianos. El secretario de la OEA, el uruguayo Almagro, ha estado de visita en Bolivia. Evo Morales insiste en postularse a una cuarta reelección en octubre también de este año. Desde luego eso es abiertamente inconstitucional e ilegal. Evo Morales está en el poder desde enero de 2006, o sea, han pasado ya 13 años y pico, y aspira a una cuarta reelección. Quiere quedarse 5 años más. Él, que ha violentado el Estado de Derecho, que ha dinamitado la Constitución, que se mandó a escribir una Constitución hecha como traje de desastre a la medida, ahora quiere ser candidato una vez más, como en 2005, como en 2009, como en 2014, ahora en 2019, y pisoteando todas las leyes. Evo Morales busca el aval
improbable y da la impresión de que lo consigue del secretario Almagro de la OEA. Ante una multitudinaria concentración, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó su candidatura para un cuarto mandato presidencial, ajeno a las críticas que recibe de la oposición, que le acusa de encabezar un gobierno corrupto y dictatorial. Que este proceso es imparable, es camino sin retorno. Este proceso de cambio no solamente es para los bolivianos. Los 13 años continuos de gobierno de Morales se han caracterizado por la estabilidad económica, pero se han visto ensombrecidos por fuertes críticas por supuesta corrupción y dilapidación de los recursos. Evo Morales, está claro, no es un demócrata. Evo Morales es un dictador. Lo ha sido desde el día 1, desde que asumió el poder. Él adora, glorifica a dictadores como Fidel Castro y Hugo Chávez y trata de imitarlos. Y carece de inventiva o imaginación, es decir, los imita chapuceramente. Lleva 13 años en el poder. Esto ya es demasiado. Cuando él juró para su primer mandato en enero del 2006, la Constitución boliviana le prohibía la reelección consecutiva. Él no solo se hizo reelegir el 2009, pero también el 2014. Y hace poco más de 3 años, en febrero de 2016, Evo Morales convocó a un referéndum para consultarles a sus compatriotas si ellos aprobarían una reelección más. Y los bolivianos, por abrumadora mayoría, más del 70%, le dijeron que no querían que él se reeligiera. Pero a él esto le ha importado poco y nada, se ha pasado el referéndum por el forro, no respeta las mínimas formas democráticas, quiere quedarse en el poder de forma vitalicia y, por supuesto, desde el campo de la oposición, algunos líderes respetables como Samuel Doria están profundamente consternados con el apoyo inexplicable que Almagro de la OEA le presta a Evo Morales para perpetuarse autocráticamente en el poder. Almagro tiene intereses particulares, hay elecciones en la OEA, seguramente ha venido a buscar el voto de Bolivia. Pensar de que nos va a resolver el problema la OEA o Naciones Unidas es evadir la realidad. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y lo vamos a hacer si nos unimos y 20 de octubre. 20 de octubre, o sea, una semana antes, domingo 20 de octubre, una semana antes de la primera rueda en las elecciones presidenciales argentinas, que son el domingo 27 de octubre. Todo será muy fascinante de observar. Uno no comprende por qué el secretario de la OEA, el señor Almagro, uruguayo, que es tan lúcido y valeroso para condenar a la dictadura venezolana, se confunde, sin embargo, y prefiere no condenar a la dictadura boliviana y le otorga el derecho de la duda a un probado dictador como Evo Morales, porque el señor Almagro se ha comprometido a enviar observadores internacionales a la elección boliviana, pero nadie en su sano juicio debería dudar de que Evo Morales va a falsificar las elecciones, va a burlar la voluntad popular, va a amañar esos comicios como ya lo hizo antes. Ayer Diego Pari y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, suscribieron el día viernes un acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores de este organismo regional en las elecciones generales del país. El acuerdo básicamente lo que hace es garantizar que las personas que lleguen como veedores electorales no puedan tener ninguna dificultad en el país. Es decir, estas personas no pueden ser detenidas, estas personas no pueden ser privadas para desarrollar sus actividades. Es garantizarles la llegada al país y el desarrollo de todas las funciones que les corresponden. Bueno, yo estoy sorprendido y por supuesto decepcionado de que el señor Almagro no desapruebe las pretensiones dictatoriales de Evo Morales, ¿no? El señor Almagro ha dicho, y cito textualmente, decir que Evo Morales no puede participar sería discriminatorio. Pero bueno, nadie está discriminando a Evo Morales. Ha sido dictador largos 13 años y pico. Las leyes establecen unas restricciones. Evo Morales no tiene una coronita, no está por encima de la ley, ¿ah?
Y las leyes bolivianas, el Estado de Derecho que Evo Morales ha pisoteado, no le permiten una cuarta reelección. El pueblo ya habló en febrero del 16 y le dijo no queremos una cuarta reelección. ¿Por qué Almagro se confunde, se pasma, se aturde y no ve las cosas con la misma claridad con que las ve en Venezuela? Luego el señor Almagro dice que la candidatura de Evo Morales se justifica sobre la base de un fallo judicial. Pero, señor Almagro, en Bolivia no hay una justicia independiente que reconoce las garantías de sus derechos humanos. ¿De veras Almagro va a hacer suyo el argumento peregrino, deleznable de Evo Morales, según el cual él tiene el derecho humano de postularse indefinidamente a todas las reelecciones que se le antojen? Eso no es un derecho humano. Ningún humano tiene como derecho suyo adquirido de nacimiento, consustancial, inherente a él, el derecho a ser dictador. Vamos a ver si nos entendemos, señor Almagro, ¿no? Evo Morales no puede decir, me están cercenando mis derechos humanos. Yo tengo el derecho humano a postularme a una reelección más. Eso no es un derecho humano. O sea, la Constitución lo prohíbe, punto. Se lo prohibía ya en 2006. Y la trampeó en el 9 y en el 14, y ahora la quiere trampear en el 19. Es un escándalo que Evo Morales diga esto, pero ya sabemos que Evo Morales es un señor no precisamente de una inteligencia muy poderosa, ¿no? O sea que estas son chifladuras de Evo Morales, que ha sido siempre una suerte de mascota del puticlub bolivariano chavista. Entonces que Evo Morales diga, es mi derecho humano reelegirme, bueno, es un poco risible, ¿no? Pero que el señor Almagro invoque los derechos humanos de Evo Morales y un fallo judicial a su favor justificando esa candidatura claramente fraudulenta, a uno lo deja dubitativo y confundido y pensando, pero ¿por qué Almagro ve claro en Venezuela y es miope en Bolivia? ¿Y por qué Almagro ve claro en Cuba y tiene astigmatismo en Bolivia? ¿Tanto le afecta la altura? Está por verse, ¿no? Bueno, la familia del excomisario policial venezolano Iván Simonovic, que ha recuperado la libertad y ha partido al exilio, me alegro tantísimo de ello, ha publicado esta foto celebrando la libertad de Simonovic. La esposa del excomisionario venezolano publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde se ve al expreso político junto a su familia. Simonovic fue liberado el pasado martes luego de que el presidente interino Juan Guaidó firmara un indulto a su favor. Bonnie Pertiñez, pareja del exoficial, agradeció a los venezolanos que luchan en favor de la libertad de los presos de conciencia en el país suramericano. En nombre de mi familia quiero agradecer infinitamente a todos los ciudadanos valientes y solidarios quienes respaldan la lucha por la libertad de todos los presos políticos y el rescate de Venezuela, convertida hoy en una cárcel de 30 millones de habitantes. Nos vemos pronto. Bueno, muy bien, nos alegramos muchísimo por la familia Simonovic. Simonovic era el preso político más veterano en Venezuela. Celebramos su libertad. Bueno, hoy el mundo diplomático se ha conmocionado bastante en España y en América, porque en su día el expresidente socialista español, el confundido señor Zapatero, tonto útil de Maduro, había enviado como embajador en Caracas a Raúl Morodo. Raúl Morodo no era un embajador de carrera, era un embajador político, era amigo de Zapatero, había sido embajador en la UNESCO, había sido embajador en Portugal. Bien, Zapatero en 2004, a poco de asumir, lo nombra embajador en Caracas. Bueno, Venezuela todavía vivía en la opulencia del primer chavismo, ¿no? Navegaba en los mares de petróleo del primer chavismo. Morodo estuvo, creo, unos 4 años largos siendo embajador de Zapatero en la Venezuela de Chávez. Luego regresó a España. Las autoridades judiciales españolas han descubierto que Morodo recibió dineros turbios de PDVSA. Esto es increíble, ¿no? O sea, que la corrupción chavista comprase al embajador español en Caracas. Esto sí que yo no me lo había imaginado. Yo pensaba que el embajador español en Caracas era por fuerza un caballero, un hombre de honor, que no se iba a vender a los petrodólares. Pues este embajador español de Zapatero tenía que ser, claro, ¿no? Morodo, Raúl Morodo y su hijito Alejo recibieron
millones de dólares o de euros en la moneda que más les resultase conveniente y se dedicaron a blanquear esos dineros robados de la caja chica de PDVSA. Esto es increíble. Morodo tiene ya 84 años y ha sido hoy detenido en Madrid. Ahora Morodo está en la mira de la justicia de su país. Es el principal imputado en un caso de blanqueo en España de fondos saqueados a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre 2012 y 2015 el diplomático habría cobrado 4,5 millones de euros de PDVSA de forma irregular, según la Fiscalía Anticorrupción. El dinero procedía de transacciones comerciales internacionales que, de acuerdo con las investigaciones, fue presentado como honorarios profesionales, producto además de un complejo conglomerado de empresas. La suma habría sido luego blanqueada con inversiones inmobiliarias. Por la trama, 4 personas fueron detenidas este lunes, incluyendo el hijo del embajador Alejo Morodo, quien habría cobrado 3,8 millones de euros de la compañía estatal venezolana a través de una empresa fachada panameña con cuenta en Suiza desde 2008 hasta 2013. Bueno, ¿qué tal familia? Los Morodo, ¿ah? El papá 4,5 millones y Alejo, el hijo, 3,8 millones. Morodo, no Moroso. No, Moroso no. Esto no era Moroso. Esto para cobrar estaban al día, ¿no es cierto? Y entonces la plata la escondían primero en Panamá, luego en Suiza, luego compraban apartamentos señoriales de alto lujo en el barrio de Salamanca, como han hecho grandísimos conspicuos ladrones del chavismo, que en estos últimos 15 años o 20 años se han encargado de mantener muy arriba al mercado inmobiliario español, principalmente madrileño, ¿no? Dice la pesquisa policial, y de esto se han ocupado los españoles, o sea que es un trabajo serio, que el que firmaba los pagos ilegales al embajador Morodo y a su hijo angurriento Alejo Morodo era nada más y nada menos que el hoy fugitivo Rafael Ramírez, que fue zar de PDVSA largo tiempo. Según estos comprobantes de pago, las comisiones fueron abonadas personalmente por el hoy expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, investigado por las autoridades de Estados Unidos por corrupción. El diplomático Morodo continúa en libertad por su avanzada edad, 84 años, aunque ha sido citado a declarar ante los jueces. Además, sus oficinas en Madrid fueron registradas por las autoridades. Raúl Morodo fue embajador en Venezuela durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, mediador de los fallidos diálogos en República Dominicana entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Yo me voy a permitir la descortesía de decir ahora mismo lo que estoy pensando. Alguna gente no se atrevería. Yo digo, ¿no? Si Zapatero mandaba como embajador suyo, bueno, del Reino de España, pero es su embajador personal, ¿no?, a Caracas, a un ladrón como Raúl Morodo, y si Chávez, para comprar la lealtad del embajador de Zapatero, les dio 4 millones y pico al papá, 3 millones y pico al hijo, ¿cuánto no le habrán dado a Zapatero? O a los amigos y testaferros de Zapatero. Uno ha escuchado versiones, uno ha leído reportes, ¿no? Pero si el embajador de Zapatero se vendía por 4 o 5 millones de euros, yo me pregunto cuál habrá sido el precio de Zapatero, ¿no? Que no me vengan a decir a mí que Zapatero es un idealista o un Quijote incomprendido y que cree que Maduro es un demócrata cabal hasta los huesos, porque tan ingenuo no soy. Y ese cuento no me lo trago. Y yo creo que en el apoyo de Zapatero a Maduro y en su día, por supuesto, a Chávez, hay algunas razones que se pueden contar, en dólares, en euros, se pueden contar. Regresamos después de la pausa con todo lo que han dicho, por ejemplo, Diego Arria desde Nueva York, Antonio Ledesma desde Madrid, el propio Juan Guaidó, que sigue recorriendo heroicamente su país, Venezuela, todo lo que se ha dicho alrededor de la mediación, espero que ya interrumpida y para siempre, de Noruega. Una idea absolutamente funesta que fue bendecida por el pobre Leopoldo López, que ha pasado de sufrir arresto domiciliario en su casa, donde no podía dar entrevistas, a sufrirlo ahora en la Embajada Española, donde le han impuesto cura de silencio y donde el canciller socialista Borrell, por teléfono, lo ha conminado a aceptar los diálogos con la dictadura. Y es por esto, solo por esto, que el pobre Leopoldo López, que en qué estaba pensando cuando se metió en la Embajada Española en Caracas,
tuvo que pedirle a Guaidó que mandara 3 delegados a Oslo. Regresamos con todo eso después de la pausa, no sin antes recordarles que La Fontana, La Fontana es una delicia. La Fontana es el cielo, es el nirvana. Vayan a La Fontana. La gente que va y pide lomito Bailey no se arrepiente, créanme. Todos regresan, La Fontana. Bienvenidos de vuelta al programa. Gracias. Muchas gracias. En un momentito voy a conversar con el coronel Silvino Bustillos, un eminente militar venezolano, por supuesto ya retirado, ¿no? Afincado aquí en la Florida, abogado, muy inteligente, coronel de la Fuerza Aérea, de la aviación militar. Y yo estoy convencido de que si en algún momento el presidente Trump usa la fuerza militar, que debiera usarla, lo primero sería algunas operaciones de su aviación militar, algunos bombardeos selectivos estratégicos, ¿no? Para hacer daño ahí donde más le duele. No se pierdan al coronel Bustillos en un momentito. Bueno, seguramente ustedes saben que hay 23 precandidatos presidenciales demócratas que quieren desplazar a Donald Trump del sillón que ocupa. 23. Muchas son mujeres. Hay 2 veteranos largos, Bernie Sanders tiene 7'7" y Joe Biden tiene 7'6". Ya son abuelitos, son papapas, ¿no? Están un poquito mayores ya para ser candidatos presidenciales. Y luego está este señor que fue alcalde de un pueblito, creo que en Indiana. Este señor tiene una hoja de vida bien extraña, porque fue soldado, sirvió en la guerra de Irak, me parece, o en la de Afganistán, o en ambas, y luego regresó y luego salió del closet y dijo yo soy gay, se casó con un señor, hasta ahí está todo muy bien, ¿no es cierto? Y se llama Pete Buttigieg, y entonces ahora quiere ser presidente de los Estados Unidos, es el primer precandidato presidencial abiertamente gay. Le preguntaron por Venezuela y por la opción militar y esto dijo Pete Buttigieg. I'm really concerned about the fact that right now we're seeing that power talked about in a very casual way. First there was saber rattling, a suggestion that we would send troops to deal with Venezuela, which, as horrible as the situation is there, is not one where I see U.S. lives at risk. And now you see the same thing, or something different, but that same kind of saber rattling with Iran. By the way, reportedly engineered by John Bolton, who was one of the people who built the war in Iraq. How somebody who is behind that, one of the worst foreign policy mistakes in American history, is allowed anywhere near the Situation Room of a president who claims, probably falsely, but claims that he was against the Iraq war all along, is unbelievable to me. Bueno, es un muchacho inteligente, como podrán notar, y se opone a la guerra en Venezuela, a cualquier forma de uso de la fuerza militar para liberar a Venezuela, y yo me permito discrepar radicalmente de él, ¿no? No son comparables las cosas entre Irán y Venezuela. Primero por las obvias razones geográficas, ¿no? Es decir, Venezuela está en el corazón de América, está en el vecindario de Estados Unidos, de Canadá, que son países que son faros de la libertad, que deberían iluminar a la región y combatir por la libertad, promoverla, ¿no? Entonces, no hace falta tampoco una invasión en Venezuela como fueron las de Afganistán e Irak para derribar a la dictadura que ya se está cayendo, O sea, hace falta usar de una manera inteligente, eficaz, fulminante la fuerza y terminar de derribarla. Así lo entiende también un venezolano tan brillante como Diego Arria. Diego es mi amigo, está en Nueva York y por supuesto se ha sentido sorprendido al enterarse de que el presidente constitucional Guaidó, y todos lo apoyamos a Guaidó, había, me parece, tenido la debilidad de aceptar el consejo malhadado de Leopoldo López y enviar a 3 personas a conversar con los noruegos, un gobierno que no ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo. ¿Quiénes son los representantes del régimen? No son, sin la menor duda, legítimos representantes ni creíbles de un régimen narcomilitarizado. El verdadero representante del régimen sería el Chapo Cabello, el Tarek El Alzami, la mujer de Maduro, el mismo Maduro. Esos serían padrinos, esos serían legítimos representantes.
Y por el lado nuestro, por el lado de la oposición, tendrían que haber personas que realmente tengan la credibilidad, la confianza, y no que sea como dice el diario El País de Madrid ayer, que dice que tiene el visto bueno Leopoldo López, y que Julio Borges dice que se enteró por los medios, y Ramos Alup dice que no participa. O sea, evidentemente sería una negociación entre un representante de Voluntad Popular y otro del Nuevo Tiempo, lo que estarían nada menos que negociando cosas fundamentales para el rescate de nuestra libertad. Bueno, todo parte de un error estratégico de Leopoldo López, que no debió refugiarse en la embajada española, quizá incluso no debió salir de su casa esa mañanita del 30 de abril, debió esperar un poquito, no se precipitó. Entonces ya luego es rehén de los españoles tienen un gobierno socialista recientemente reelegido, luego los socialistas tienen que pactar con los comunistas de Podemos, que son neochavistas, y el canciller socialista llama a Leopoldo López y le dice: si tú te quieres quedar con nosotros, tienes que ir al diálogo. Entonces, es su problema, ¿no? Aquí el problema se resuelve porque el presidente Guaidó le tiene que decir a Leopoldo: acá el presidente soy yo y no eres tú, Leopoldo, ¿no? Y si el presidente Guaidó no cree en el diálogo, que no haga esta mascarada o esta simulación, porque con el Reino de Noruega no hay que hablar nada. Ese es un país que no reconoce a Guaidó como presidente legítimo, punto, ¿no? Luego Diego Arria hace esta otra reflexión en cuanto al diálogo, ¿no? Que Noruega se ofrece como mediador. Para mí es tan ridículo como que Noruega dijera, antes de que capturasen al Chapo Guzmán: yo me ofrezco como mediador entre la DEA y el Chapo Guzmán. ¿Y ustedes creen que la DEA se prestarían a eso? O sea, los agentes de la DEA dirían: pero nosotros vamos a negociar con el Chapo Guzmán. Ah, sí, ustedes tienen que negociar con él. ¿Qué vamos a negociar con él? Bueno, negocien, conversen. Hablando se entiende la gente, ¿no? Ustedes al Chapo Guzmán lo ven con un odio, con una animosidad, ustedes lo demonizan, ¿no? El Chapo Guzmán es hombre de carne y hueso, tiene mujer, tiene amante, tiene hijos. Conversen con el Chapo, conversen. A lo mejor conversando con él se hacen amigos, toman un poco de tequila y acuerdan que el Chapo distribuya su cocaína en otros lugares, ya no en Estados Unidos, pero hablando se entiende la gente. Oiga, conversen en Noruega, vengan a Oslo, nosotros mediamos. ¿Ustedes creen que los agentes de la DEA negociarían con el Chapo Guzmán? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los representantes de la legalidad, del orden constitucional, que son los delegados de Guaidó, tienen que hablar por interpósita persona, vía mediación noruega, con representantes del Chapo Cabello, que es el que manda en Venezuela? Y Arria lo tiene claro. Hace poco vimos que hubo un intento de negociación entre representantes de la oposición y el gobierno, en el cual se dejaba el régimen, se liquidaban a Maduro, pero quedaba Padrino, el jefe de la Casa Militar, y nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ilegítimo, este señor Michael Moreno. Esto realmente era vergonzoso, terrible, era una manera de salir aparentemente del problema, cuando Maduro no es simplemente el problema es el rescate completo de la libertad. Bueno, este es uno de los negociadores que envió el presidente constitucional Guaidó a Oslo. Bien, la defensa de Guaidó es: mis negociadores no han hablado con Jorge Rodríguez ni con Héctor Rodríguez, solo han hablado con los noruegos. De todos modos, yo creo que hubiera sido mejor no enviarlos. Y si los noruegos mucha impaciencia tenían por conversar con Guaidó, está el teléfono. Queremos que la gente opine, diga y se exprese en cualquiera de estos temas. En cualquiera de estos temas, cómo organizarnos, cómo emprender la lucha, y nosotros tenemos que ser demócratas, oír, debatir, aun cuando las propuestas sean muy disímiles a lo que uno piensa, y ver cuál es el sentimiento mayoritario de los venezolanos. Uno tiene que saber escuchar opiniones distintas, por supuesto. La tolerancia está en la esencia de la democracia. Tienen que estar dentro de un marco, y ese marco es el Estado de Derecho, es la Constitución. Entonces, cuando el señor Gerardo Blight, que fue a Noruega, dice hay que escuchar otras opiniones, sí, pero yo no creo, por ejemplo, yo no creo que los judíos, pueblo que yo admiro profundamente,
que ha sido tantas veces perseguido y masacrado, un pueblo admirable que ha construido el Estado de Israel, si surge un partido neonazi, yo no creo que los judíos deberían sentarse a negociar con el partido neonazi, porque esa no es una ideología respetable, es una agenda criminal. El chavismo no es una ideología, no es una fuerza moral, es una agenda criminal. Quienes ocupan el poder en Venezuela son una banda de truanes, una gavilla de ampones. Por eso los comparaba yo con el Chapo, con el Chapo. Entonces no hay nada que dialogar con ellos. ¿Qué vamos a dialogar, señor Gerardo Blait, con los zampones de Caracas? Absolutamente nada. Hay que derrotarlos y sacarlos del poder. Antonio Ledesma lo tiene claro. Cuando se habla de diálogo, uno se espanta porque tenemos que recordar que hubo diálogo en el 2003, habían como moderadores el presidente Carter, el expresidente César Gaviria de Colombia, no cumplieron los compromisos, hubo diálogo en abril de 2014, estuvo allí como testigo el nuncio apostólico, se burlaron también de la gente que fue a ese diálogo y del pueblo de Venezuela. Hubo diálogo 2016, 2017 en República Dominicana. Ustedes saben que de allí salimos con las tablas en la cabeza y ahora repiten esta dosis del diálogo en Noruega, cuyo gobierno no ha reconocido a Guaidó. Es curioso, porque generalmente los que promueven el diálogo en Venezuela no creen en el diálogo y no lo practican en sus países. Por ejemplo, los rusos, ¿no? Los rusos dicen que dialoguen los venezolanos. ¿En serio? ¿Putin dialoga con la oposición? Por favor. Putin, si hay un opositor que ya le empieza a hacer sombra, lo da de baja, lo saca de circulación, lo mete preso, lo aporrean, lo desaparecen, aparece en un río, cadáver frío, ¿no? Y el turco Erdogan o el chino Xi, ellos creen en el diálogo, no son demócratas, no practican el diálogo. Entonces, generalmente cuando hay un matón que se atornilla en el poder y que dice vengan a dialogar conmigo, lo que está claro es que se va a dialogar sobre cualquier cosa menos sobre el asunto capital esencial, que es que todos los dialogantes lo que quieren es libertad y que el supuesto promotor del diálogo lo último que quiere es libertad. Es un enemigo de la libertad. Y usa el diálogo para ganar tiempo y confundir a la oposición. Esto es evidente. Ledesma lo sabe. Por lo tanto, es malo también que no se informe a la gente. Yo creo que es una obligación informar a la gente sobre ese diálogo, pero mi opinión personal, mi opinión, y espero que me la respeten, es que estas mafias, este malandraje no sale con diálogo, no sale con mesitas de negociación. Esta gente hay que sacarla tal cual como hemos planteado con la intervención humanitaria, y estoy confiado en que Guaidó honrará su palabra de que lo primero y urgente es el cese de la usurpación. Ya luego el coronel Silvino Bustillo, luego yo les voy a seguir contando todo lo que ha pasado en Venezuela. Maduro hoy anunció de forma bravucona que va a convocar a unas elecciones anticipadas para una nueva Asamblea Nacional. Mis fuentes me dicen que las va a convocar alrededor de octubre. Y la idea, por supuesto, es recortar el mandato de Guaidó y de esos diputados legítimamente elegidos en diciembre del 15, cuyo mandato expiraba o expira a fines del próximo año 2020. Pero, como están incordiando a Maduro, el dictador lo que quiere es un Congreso dócil, sumiso, ¿no? Dicho lo cual, vamos a la publicidad y luego reanudamos aquí la charla con el coronel Silvino Bustillo de la Fuerza Aérea, ¿no? Yo voy a tratar de preguntarle si será posible usar la Fuerza Aérea, la Fuerza Militar Aérea de los Estados Unidos para terminar de tumbar a Maduro, ¿no? Porque, claro, cuando Antonio Ledesma dice yo estoy a favor de una intervención humanitaria, la palabra humanitaria suena tan bonito, ¿no? Es una palabra que tiene buena prensa, que no tiene enemigos. Intervención humanitaria. Yo estoy a favor de una intervención, sea humanitaria o sea inhumanitaria. De hecho, sí, también. Tan humanitaria, mejor no,
Porque cuando es demasiado humanitaria, como fue el 23 de febrero, no entra la intervención. Entonces, no nos pasemos de demasiado buenos, humanitarios, virtuosos, beatíficos. No, no. Esta no es una competencia para elegir al Papa, no es un sínodo de obispos. No tenemos que demostrar acá que todos somos tan buenos, que ninguno va a usar la fuerza contra Maduro. Todo tiene que ser humanitario. No, 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 no. Yo estoy a favor de una intervención bien inhumanitaria contra Maduro y lo suyo.